soy Jorge Perales, asesor filosófico y formador de dialogados, y tenemos con nosotros a Fernando Juan Sáenz, licenciado en Ciencias Químicas y también magíster en Filosofía e Historia de la Ciencia por la Fundación Bariloche en Argentina. Hola. Hola, ¿cómo te va, Jorge? Es un placer estar contigo. Igualmente. Hoy he quedado con Fernando, que es un gran colaborador que conoce ya dialogadores desde hace tiempo, para tratar sobre algunas posibilidades de herramientas por un poco. Estamos viendo todo lo que está pasando hoy en día a través de las noticias falsas, que ahora tiene el nombre de fake news, que es algo que ha existido muchas veces, lo comentaremos también con Fernando. Y creemos que es muy importante explicar un poco el método científico de cómo aseverarnos de cuándo hay información falsa o verdadera para intentar no ser manipulados y demás. Por tanto, vamos a ir preparando toda esa parte, por decirlo de alguna forma, a través de con la ayuda de Fernando por un poco la especialidad que tiene él y que conoce muy bien la materia. Entonces, bueno, un poco por entrar al conocimiento. Nada, sabemos muy bien que ese fenómeno, como hemos dicho antes, ha existido durante mucho tiempo. Hay, bueno, datos, Fernando también puede decir, de distintas épocas de la historia donde ha habido diferentes tipos de noticias falsas, argumentos a través de magia, argumentos a través de que las cosas pasaban por complots o conspiraciones. Y realmente, bueno, no siempre, evidentemente, ha pasado todo esto. Las razones han sido múltiples y, bueno, pues consideramos que a través del pensamiento crítico y a través del método científico, pues se puede un poco salir de toda esta pseudoinformación, de toda esta parte de que hoy en día parece que también, ahora me dices, Fernando, ¿qué opinas? Parece que es algo muy común, ¿no? Con los medios de comunicación actuales, la tecnología actual, la difusión rápida de todo esto. Sin ninguna duda, la gran velocidad de difusión ha contribuido enormemente a que este fenómeno se agudice, ¿no? Como tú dices, esto no es nada nuevo, es decir, siempre ha habido fake news de alguna forma u otra, más que nada un intento de imponer discursos dirigidos a distintos fines, ¿no? Generalmente grupos interesados en mantener el poder, en hacer difundir ideas con determinados intereses y todo eso, pero se ha agudizado especialmente en los últimos tiempos. Yo creo en relación a esto que hemos vivido últimamente, en relación con la posmodernidad, la posverdad y una caída en general de todos los valores, los esquemas, las creencias, las distintas religiones también hay que decirlo, lo cual ha hecho que la gente está muy desorientada y muchos además, sumado a eso, tienen una crisis de identidad en la sociedad en que vivimos, lo cual ellos buscan a raíz de eso a refugiarse en muchas creencias que a veces no tienen ningún tipo de asidero, ¿no? Mientras que la ciencia, digamos, representa un valor más firme y más tradicional, por lo menos desde el comienzo de la modernidad. De hecho, incluso si me permites, parece que hay un poco también, aparte de algún interés, como has podido comentar, para difundir este tipo de información, parece un poco también que la gente, por miedo, por esa parte existencial o existencialista de no saber un poco por dónde vamos, parece que favorece el miedo todo esto y es un poco, por ejemplo, con todo lo que está pasando actualmente con la pandemia, parece que el miedo es un nido o un caldo de cultivo muy malo para todo esto, para luego que se retroalimente ese miedo y que más gente pues no sepa muy bien a qué cogerse y claro, hay mucha información y no saben determinarla y un poco también pues por todo esto, ¿no? Sí, eso es perfecto, eso es absolutamente cierto, Jorge. Yo creo que eso tiene que ver también con errores propios de la forma en que la ciencia ha sido enseñado y la evolución que ha tenido la ciencia a lo largo de la historia, pero sobre todo en el siglo XX, ¿no? No hay que olvidarse de que la ciencia
siempre fue una herramienta, hablemos de la ciencia y también de su hermano, la tecnología, que es la forma aplicada de la ciencia, para fundamentalmente buscar los métodos, las tecnologías, para poder hacer construcciones importantes, sobre todo para armamento, este tipo de cosas, que ha sido el privilegio sobre todo de los grupos gobernantes. De modo que siempre la población en general ha estado más alejado digamos, de la ciencia y del acceso a las tecnologías asociadas a la ciencia, ¿no? Eso por un lado, pero además en el siglo XX hay que mencionar que no todos los usos, las aplicaciones de la ciencia han sido beneficiosas, ¿no? Como el lamentable hecho de la bomba de Hiroshima, digamos, la tecnología nuclear, y todas esas cosas que le han dado a la gente un cierto temor o aprehensión, sumado al hecho que le cuesta enormemente comprender a la ciencia, ¿no? Y se siente, por supuesto, digamos, intimidado y aislado, digamos, de poder acceder a los conocimientos científicos, ¿no? Además, sumado a eso, muchas falsas creencias. Uy, eso es un conocimiento muy complicado para mí, nunca podré acceder a eso. Es un mensaje, yo creo, lamentable que viene en la educación en los colegios, que yo creo que se está intentando ahora revertir, ¿no? En algunos casos con cierto éxito. Sí, es un poco, muy buena observación, es un poco ese mensaje que se ha oído muchísimas veces de ¿para qué estudiar ciertas cosas si en la vida diaria no lo voy a poder utilizar y demás? Oiga, pues a lo mejor el conocer ese tipo de conocimiento hace que luego evalúe cuando cosas son imposibles, porque parecen, pues eso, alocadas, como el hecho de beber lejía para curarse o cosas por el estilo. Parece un poco que hay una relación, como estaba diciendo. Luego, además, también me gustaría señalar algo que me ha parecido muy importante que has comentado, que es el hecho de eso, después de pasar de una actitud positivista en la que parecía que la ciencia iba a ayudar al ser humano a vivir en el mejor de los paraísos posibles, a través de la época de Segunda Guerra Mundial, bomba de Hiroshima, Auschwitz y demás, oiga, que a lo mejor la ciencia hay que pensar en ella antes de un para qué en vez de un cómo hacer las cosas para un poco saber, bueno, al revés, un cómo en vez de un para qué para justamente no tragarnos inventos que puedan ser dañinos para el ser humano. Pero claro, nos ha llevado a la actitud contraria, a pensar que la ciencia puede tener maldades, a teorías diversas y claro, muy alejado de la realidad porque el objetivo de la ciencia, ahora hablaremos de él, siempre es revisable, no es algo monolítico dogmático, al revés, la ciencia busca combatir ese dogmatismo. Por tanto, como estaba diciendo Fernando y un poco siguiendo con la presentación, el análisis que vamos a tratar de hacer, tanto Fernando como yo, en esta especie de debate para que luego podáis comentar y averiguar cómo funcionar y demás, vamos a hacerlo desde la teoría del conocimiento en filosofía y sus posibilidades de la gnoseología, la epistemología y, por supuesto, la filosofía de la ciencia, en lo que Fernando está más versado. Por tanto, con todo ello, pues eso, queríamos un poco salir un poco, por explicarlo de alguna forma, ese conocimiento que tiene del mundo la ciencia. Me gustaría saber un poco tu opinión sobre esas teorías que a veces hay de, no, claro, es que la ciencia no lo sabe todo, es que la ciencia no lo conoce todo. Empecemos por el principio, Fernando. ¿Cómo definirías la ciencia? Bueno, la ciencia es un conocimiento del mundo que toma en cuenta, es un modelo, no es, hay que aclarar una cosa muy bien de entrada, ¿no? Que no es de por sí el camino a la verdad, ¿no? Es decir, no es dogmático por esencia, está muy ligado al movimiento del criticismo, a la crítica,
ni al escepticismo, ni al dogmatismo. Y es complicado, ¿no?, lo que es la evolución de la ciencia, puesto que no surgió, digamos, de la nada, sino que fue una transformación desde la magia, ¿no? Es decir, hemos hablado desde las ficciones muy antiguas, que siempre han acompañado al hombre, digamos, el hombre desde cuando era cazador, tuvo que desarrollar algunas tecnologías importantes, que eran mezclados con muchos sentimientos, con sus temores de vivir en un mundo hostil, y que a lo largo de la historia lo llevaron a creer en muchas cosas mágicas. Esa transformación desde la magia hacia la ciencia no ocurrió, por supuesto, de un día al otro, sino que tardó muchos años, por lo menos 200, 300 años, ¿no? Yo creo que empezó lo más importante en el Renacimiento, donde se empezó a tener mucho interés hacia el mundo exterior sobre todo, y de ahí fue lentamente entrando las matemáticas, la importancia de la observación sistemática, la lógica, de modo que fue naciendo la ciencia en forma paulatina. Sí, la ciencia moderna, como estás diciendo, se podría situar un poco su nacimiento a partir de época del Renacimiento con gente, pues, desde Galileo a Copérnico, un poco todo este movimiento que empezó a hacer un cuestionamiento más matemático de toda la realidad, aunque sí bien es verdad que en la antigüedad, ya por ejemplo en época griega, había habido un salto a través de la observación y de ciertos aspectos racionales, buscar también esos aspectos de verdad. Aunque bueno, sí podríamos decir que Grecia había un aspecto quizá algo más dogmático, pero a través de la modernidad, del Renacimiento, se fue buscando al revés, el evitar el dogmatismo para justamente revisar esa verdad, porque cada vez puede descubrirse nueva. Justamente en el Renacimiento pues tendríamos ese cambio de paradigma de una visión geocéntrica en donde la Tierra era el centro del universo y se supone que todo giraba alrededor de ese centro del universo, y en cambio a través de el giro copernicano cambiamos totalmente y decimos, no, es que está el Sol como estrella, el planeta Tierra es uno más que gira alrededor de él, y en ese sentido hay una revisión de esas verdades y ya no es tan dogmática. Por tanto, como estabas señalando y mostrando, Fernando, parece que hay una relación a través ya de esa ciencia más moderna de Renacimiento entre matemática y ciencia para explicar, para conocer el mundo y sus sucesos, ¿no? Yo creo que es sumamente importante ese aporte de las matemáticas, ¿no? Y tú mencionaste en tu escrito algo muy importante que es la navaja de Occam, ¿no? Que fue muy importante porque pone el énfasis en el hecho de que no es tanto el hecho de que haya una teoría que necesariamente sea más verdadera que otra en términos absolutos, sino que uno que aporte una explicación mucho más sencilla, mucho más lógica y coherente que otra, ¿no? En el caso que tú has mencionado, por ejemplo, del sistema planetario, bueno, se podría haber seguido con el sistema de Ptolomeo, pero era sumamente complicado. Complicado. Había que describir, se encontró cuando tuvo más importancia la matemática, que las ecuaciones que describían todas esas trayectorias de Mercurio, que retrocedía y después volvía a avanzar, y Venus también, y los astros que tenían, era algo sumamente complicado, hasta que Copérnico cambió hacia un modelo mucho más sencillo y encontró que poniendo el Sol en el centro, en lugar de la Tierra, todo se explicaba, digamos, con unas ecuaciones relativamente sencillas, ¿no? Esto es un ejemplo, yo creo que muy, muy típico de ese principio, y es lo que la ciencia siempre intenta hacer, ¿no? Ahora, hay una cosa en relación a lo que decías anteriormente, Jorge, que me parece importante mencionar, que de la misma manera que la ciencia tuvo su auge importante en el siglo
XVI, XVII, sobre todo, XVII, XVIII, llegó a ser importante al punto de que con el positivismo se le fue un poco la mano y hubo una reacción a eso, ¿no? El romanticismo fue un poco una reacción a esa cosa tan absoluta y esa creencia tan ciega en la ciencia que tendía a apartar, digamos, al humanismo en cierto grado. Weber, el sociólogo, habla, yo no me acuerdo bien en qué obra, pero del desencantamiento del mundo, como refiriéndose, digamos, a esta cuestión de la ciencia que dejó al hombre totalmente aislado de sus sentimientos. Bueno, esto provocó una reacción lamentablemente contra la ciencia, que después solo en el siglo XX se ha podido ir reparando, ¿no? Y yo voy a mencionar un caso de un filósofo de la ciencia bastante importante, pero que se equivocó en algún sentido importante, que es un inglés que se llama C.P. Snow, que escribió en un momento terminado un libro muy, muy conocido que se llama Las dos culturas, donde hablaba de como dos mundos, el mundo de lo científico y el mundo, digamos, de las emociones, de lo interior, como dos cosas un poco irreconciliables. Separadas, ¿no? Demasiado separadas en realidad. Y yo creo que esto lamentablemente se tomó demasiado en serio, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, él proponía, digamos, el reencuentro de estos dos mundos. Pero esto es relativo, los dos mundos no son tales. Y yo creo que hoy día se busca una manera de enseñar la ciencia desde muy joven en los chicos para que ya de joven aprecien relaciones matemáticas sencillas o relaciones lógicas que no excluyen de ninguna manera lo humano, ¿no? También se habla hoy día de inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Correcto. Las inteligencias múltiples, claro. Que se ha podido ver a través de Howard Gardner, que no toda la inteligencia es lógico-matemática, sino que el ser humano, según dónde vive o sus problemas, necesita diferentes posibilidades o diferentes respuestas, y para eso hay diferentes tipos de inteligencia. No es menos inteligente la persona que vive en un sitio que tiene que dedicarse a esquivar la muerte. No, tiene un tipo de inteligencia que le permite sobrevivir, que en cambio nosotros pues tenemos otras por nuestras formas de vida y demás, pero no son menos importantes, son diferentes. Exactamente, y yo creo que es esa síntesis o esa nueva forma de encarar la educación de la ciencia que debe ser vista nuevamente, sobre todo en todos los órdenes de la educación. Y eso también me lleva a mencionar algo muy importante, que es que hay que recordar que la ciencia hoy día no pretende ir a la verdad de las cosas necesariamente, ¿no? Voy a dar un ejemplo importante. Ustedes sabrán, bueno, desde luego, yo creo que la mayoría de la gente ha oído hablar, digamos, de los agujeros negros, de la teoría del Big Bang, todo ese tipo de cosas. Lo importante de esto es que la teoría del Big Bang, por ejemplo, había muchas teorías en conflicto hasta 1972, una cosa así, en que los físicos decidieron ponerse de acuerdo y decir, bueno, no vamos a resolver esto, pero vamos a ponernos todos de acuerdo de que a partir de este momento el Big Bang es una hipótesis de trabajo. Ahora, lo importante, eso no quiere decir que cada físico en su fuero íntimo crea necesariamente que el Big Bang sea una verdad. No, quiere decir que adoptamos la convención de que a partir de este momento, si algún físico quiere publicar un trabajo sobre la física, se supone que se refiere al Big Bang como el origen del universo. Es decir, no tiene que estar explicando con un prólogo enorme, con respecto a todas estas teorías, yo voy a finalmente aceptar el Big Bang. No, se resolvió, yo creo que, no, me puedo equivocar, entre 1972 y 1980 hubo un famoso congreso en que se decidió aceptar el Big Bang como la hipótesis de trabajo
dominante, ¿no? Y Digamos todo, que sería la premisa de la que partirían a partir de ahí para no tener que explicarla constantemente, es la primera premisa de la que partirán para seguir explicando luego sus teorías diversas. claro, exactamente. Entonces, si algún físico quiere escribir una teoría donde no cree en el Big Bang, lo tiene que explicitar de entrada, porque si no, a partir de ese momento se supone que la Big Bang es la teoría oficial aceptada, ¿no? Yo creo que eso es importante, porque esta es la manera en que la ciencia trabaja y trabaja hoy día, es decir, por consenso, por contraposición de congresos, de distintos trabajos, y se van poniendo de acuerdo y hay un corpus de lo que podríamos hacer ciencia de primer nivel hoy día. Después, por supuesto, hay muchas teorías alternativas que pueden tener mayor o menor grado de aceptación dentro de la comunidad científica, ¿no? Me pareció importante mencionar esto. Me parece estupendo, creo que muy bien explicado. Sí me gustaría aprovechar también, antes de continuar con lo que estamos exponiendo, la importancia de la vinculación, que a veces parece que está todo tan separado, como has mencionado antes, de la importancia de la vinculación de filosofía con ciencia, por eso también estamos aquí los dos, por la filosofía de la ciencia, Sí, porque durante muchísimo tiempo la ciencia era una rama de la filosofía, era la filosofía natural, la que Newton, por ejemplo, escribió su tratado de filosofía natural con su teoría de la gravitación. Por tanto, está muy vinculado y por eso es la parte un poco de explicar el objetivo, el método y para qué es la ciencia y lo que estamos haciendo. Dicho ya todo eso, sí que me gustaría ir pasando a esa parte un poco más explicativa de lo que queríamos hacer de, habiendo visto un poco este repaso histórico, explicar ya un poco el contenido de cómo saber cuándo me llegas información del exterior a través de noticias, a través de internet, a través de prensa, a través de que me lo dice alguien, de las diferentes formas que nos puede llegar, cómo identificar un poco ese contenido para ver si pasa los criterios mínimos para poder considerarlo o no como un conocimiento verdadero, que es un poco es el objetivo que decíamos científico. Como ha dicho antes Fernando, todo partiría de ese criterio de la navaja de Ockham. Es que hablar de ello nos podría llevar vídeos enteros y sí, sí, sí. podríamos seguir hablando del criterio de navaja de Ockham. Por explicarlo un poco en síntesis, el criterio de navaja de Ockham se trata de ante las mismas condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta, con el objetivo de no multiplicar, vamos a decirlo así, los problemas. Técnicamente es los entes, pero bueno, como decía en el ejemplo antes Fernando, claro, si yo tengo una explicación de cómo es el giro de los planetas, en la que tienen que dar muchísimas vueltas con los hemiciclos, como decía la teoría tolemaica, predictiva es porque me he esforzado mucho matemáticamente en saber cuándo se mueven, cómo se mueven, eclipses y demás. Pero, claro, tiene problemas porque resulta que tengo otra teoría, si cambio esa forma de pensar y pongo el Sol en el centro y la Tierra es un planeta más, resulta que es más predictivo porque quito el factor de los hemiciclos de los planetas y directamente todo gira alrededor del Sol, que luego hemos podido verlo y se ha podido ver, a pesar de teorías terraplanistas que formarían un poco parte de todo este criterio que vamos a ver de movimiento. Sí, Por tanto, todo partiría, como ha dicho Fernando antes, de esta base científica que es el criterio de la navaja de Ockham. A partir de ahí, digamos que muy recientemente en historia, comparado con los siglos de vida que lleva el ser humano, podríamos hablar de diferentes teorías que han tratado de explicar cómo funciona este método científico. Una de las primeras hipótesis, bases, digamos, de punto de partida de explicar cómo funcionaba la ciencia, lo tendríamos, ahora lo explicarás un poco, Fernando, si quieres, con la teoría del verificacionismo del Círculo de Viena, que trata un poco, ahora si quieres ahondamos un poco más, pero trata un poco de decir, para que una cosa sea calificada de ciencia, tiene que poder verificarse y poder demostrarse que es verdadera. Todo esto se ampliará, ¿eh? Ahora hablaremos un poco más de ello. No lo vamos a hacer inmenso para que no sea algo imposible de digerir. El objetivo es el que tenemos Fernando y yo, pero sí que nos gustaría un poco explicar esto del verificacionismo. Por tanto, partiendo de esa base, Fernando, dime. bueno, eso tiene que ver con que la ciencia
por supuesto, no puede ser una acumulación de datos particulares que se van sumando, porque esto sería muy caótico y no es la finalidad de la ciencia, sino que la ciencia lo que busca son regularidades en los comportamientos de las cosas. Y podríamos decir, el ideal de la ciencia es llegar a un conjunto de leyes y principios del menor número posible y lo más abarcativo, lo cual ya plantea de entrada un problema muy serio para la ciencia, que es el pasaje de lo particular a lo universal, ¿no? Que también, como dices tú, comparte la filosofía en eso. Es decir, siempre la filosofía ha buscado, y la ciencia dentro de esa tradición, poder, desde lo observable, lo que yo veo en el mundo, poder deducir de alguna, sería en realidad una deducción en sentido contrario, desde lo particular a lo universal, lo cual creó una inmensa duda, una inmensa discusión a lo largo de muchos siglos, diría desde Aristóteles prácticamente, pero bueno, no vamos a hacer una cosa tan larga, pero se volvió particularmente importante a fines del siglo XIX esto, y en el principio del siglo XX ya era un tema muy crítico en torno al positivismo. Es decir, ¿qué garantías tengo de que las leyes universales de la ciencia efectivamente son leyes? Bueno, se vio que era muy difícil porque era imposible estudiar infinitos casos. Entonces, de alguna forma tenían la certeza de que si se analizaba un número suficiente de casos y se producía una repetitividad, entonces en algún punto se podía saltar a la afirmación universal. El caso que siempre se da, yo creo que están Chalmers o en algunos, en muchos lo han dado, todos los cisnes son blancos, ¿no? Es decir, yo veo un cisne aquí, acá cerca, al borde del lago veo otro cisne blanco. Bueno, cuando viajo veo también cisnes, también son blancos, y por lo tanto en algún momento pego ese salto, todos los cisnes son blancos. Pero sabemos muy bien que cuando alguien encuentra un cisne que es negro, y eso ya no es verdad. Entonces, sí, de hecho, eso pasaría con el problema eso pasaría con el problema de la deducción a la inducción y la inducción con ese problema de, claro, si yo hago ese salto, como decías, de querer hacer una inducción, nunca mejor dicho, a que de lo poco que he visto todo tiene que ser así, con el ejemplo de los cisnes, claro, generó un problema porque luego cuando me encuentro un caso que no sea así, bueno, toda mi teoría se viene abajo, claro. Bueno, claro, pero el problema no es que si se hubiera dicho, bueno, esto es una hipótesis que vamos a adoptar por el momento, por el tiempo, y va a ser una de las hipótesis que hacen a el núcleo, digamos, de nuestra teoría científica, vale, ¿no? Pero estos señores realmente querían probarlo, querían que eso poder ser una conexión a la verdad, porque ellos lo que querían eran expulsar la metafísica. Ellos querían hacer una distinción muy clara entre lo que podría considerarse ciencia, que era irrefutable, y la metafísica, que era una cosa totalmente a criterio de uno, incluidos los conceptos religiosos o de ciencia alternativa, lo que uno quisiera, ¿no? Bueno, ese intento fracasó en un sentido riguroso, en el sentido de que finalmente se aceptó que la ciencia no es una garantía de verdad, sino que es una poderosa herramienta que me permite, con las matemáticas, como habíamos dicho, predecir muchas cosas en muchos ámbitos, no en todos, ¿no? Eso es como yo le diría, en relación al induccionismo que tuvo mucha importancia a principios del siglo XX. Eso Muy bien, muy bien. Entonces, partiríamos de una primera base de algo que me encuentro, algo que me dicen, algo que pienso que puede ser verdad. Tiene que poder ser primer criterio verificable. Bueno, primero, miento. Primer criterio, navaja de Occam. Si busco la explicación más sencilla. Segundo, que sea verificable. Y un tercero, que
podríamos añadir también sería el que incorporaría a Popper como crítica al verificacionismo que estábamos diciendo del Círculo de Viena con la teoría falsacionista. La teoría falsacionista es que toda teoría que me cuentan, que es uno de los problemas que tienen la mayoría de teorías de la conspiración, la mayoría de pseudociencias y demás, es uno de sus problemas. Toda teoría que yo pongo tiene que poder ser falsable. Si desde mi hipótesis primera nunca va a poder demostrarse que es falso, ya huele mal, por decirlo de forma práctica. Ya tendría un problema en el que no podemos decir que siga un método científico. No podemos decir que pueda verificarse, que pueda demostrarse, porque nunca va a poder decirse que es falso, así que tampoco puede demostrarse su verdad, por decirlo de alguna forma sencilla. Por tanto, tendríamos un poco también este problema del falsacionismo. Dime un poco también sobre el falsacionismo, Fernando. Sí, ahora voy a mencionar eso, pero si Dime. me permite, Jorge, incluir Claro. otro criterio que es importantísimo en toda la ciencia, que es el coherentismo. Es decir, la ciencia exige que las observaciones de la ciencia y las distintas leyes o principios sean coherentes entre sí. Es decir, no puedo tener una teoría en biología que esté en conflicto con una teoría en la química, ¿no? Lo cual plantea un problema adicional para la ciencia. De modo que en la ciencia hay un verificacionismo relativo a las proposiciones dentro de una disciplina de la ciencia, pero a su vez hay un cotejo de las distintas teorías, digamos, entre las distintas disciplinas de la ciencia. Esto es particularmente importante a la hora, por ejemplo, de comparar lo que se llama hoy día ciencia auténtica o ciencia generalmente aceptada con una ciencia alternativa. Vamos a dar por ejemplo, algo que está muy de moda hoy, que son los platos voladores, por ejemplo. Alguien que dice, bueno, yo vi un plato volador que pasó por mi casa ayer. Y otro señor dice, sí, yo también a borde del lago vi un plato volador que pasó. ¿Qué dice la ciencia? Bueno, bien, son dos observaciones, pero no es solamente importante la observación en sí o el número de la gente, pero la teoría que avala, ¿no? Es decir, si yo digo que esa luz que yo vi, si yo digo que es un plato volador, entonces me obliga a explicar un montón de cosas. Tengo que tener una teoría que me dice, ¿cómo hizo ese plato volador para llegar a la Tierra desde 100 años luz en 2 minutos? ¿Y qué vino a hacer? ¿Qué vino a hacer? ¿Qué ¿Turismo? ¿Espeleología? Exactamente. Entonces, la ciencia obliga un coherentismo, es decir, tiene que ser coherente con las teorías vigentes. Y esto es lo que va a caracterizar, digamos, una, entre comillas, verdad científica con una observación aislada. Que yo no, desde un punto de vista científico, si un señor viene y me dice, yo vi un plato volador, bueno, hombre, no sé lo que habrá, está bien, yo no, como científico, ¿qué voy a decir? No puedo decir que usted está loco o que usted... Lo único que estoy diciendo es que no es un hecho científicamente aceptado. Ese es el tema, ¿no? Por esa falta de coherencia, Exactamente, sí. Por esa falta de coherencia, como decías, exactamente. Y ahora sí entrarías a responder con la parte del falsacionismo, que ya decimos, por supuesto, esto luego ha sido contrarrestado, ha sido ampliado por Lakatos y mucha más gente, pero en principio la teoría desde eso, creernos información y demás, como estábamos diciendo, siendo un mínimo criterio científico, tiene lo que me dicen que puede ser falsable. Si yo digo, por ejemplo, yo qué sé, que con esta camisa, yo qué sé, tengo más luz, pero aunque se apague, sigue teniendo más luz interna porque es algo mágico y no sé qué. Es decir, si nunca puedo demostrar lo contrario, tiene un problema la teoría, porque no puede ser en ese sentido. Dime, Fernando. Claro. Bueno, eso es importantísimo. Yo creo que el punto importante de Popper es que hizo una distinción entre aquello que es falsable y lo que no es falsable,
y la propia falsación de la afirmación, ¿no? Es decir, el criterio de él era que para que una proposición sea considerado como posiblemente científica, tiene que ser falsable, ¿no? Es decir, cada cosa que yo afirme en la ciencia tiene que venir acompañado con aquella prueba que me permitiría falsarlo. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, a ver, muy sencillo. El agua hierve a 100 grados, por ejemplo. Bueno, eso es falsable. ¿Cómo lo falso? Lo falseo. Agarro agua, veo que no hierve a 100 grados, hierve, por ejemplo, a 80, a nivel del mar, por supuesto, y chao, ya se falsó. Pero viene con un criterio de falsabilidad. Ahora, muchos de los argumentos que vemos hoy día son argumentos de este tipo. Cualquier cosa que tú me digas, yo siempre tendré una justificación para decir que tú lo que estás diciendo es falso. Exactamente, exactamente. No hay ningún empezar. No. Exactamente. El problema de muchas de las teorías no vamos a entrar en nombres, pero bueno, conspiración, teorías diversas, explicaciones, pseudociencias, el problema que tienen es eso, no, es que me digas lo que me digas, yo tengo un pero, o has sido comprado, o hay una mano negra detrás que lo tapa, o es que eso no se puede medir, es una energía que no se puede controlar ni medir y está ahí. Yo qué sé, teorías hay muchas. ¿Qué problema tiene? Eso, que como no puedo falsarlas, exactamente, no hay ningún dato en realidad. Jorge, la más típica. Tú piensas así porque psicológicamente fuiste desde chico enseñado o presionado para pensar de esa manera, se te lavó el cerebro y por lo tanto no puedes entender la verdad que yo te estoy tratando de decir. Bueno, ese es el típico ejemplo de la persona que no cree. Entonces, yo lo único que le tengo que contestar. Bueno, dime tú, ¿con qué dejarías de creer aquello que me estás tratando de convencer? Si no me da un criterio, no hay nada. Entonces, no tiene ni sentido discutirlo. No, digamos, desde el punto de vista científico, por supuesto. Estamos hablando ahí de dogma, de creencia. Pero si, este es el punto importante de Popper, si tú me quieres proponer algo como una verdad científica, me tienes que decir de qué manera yo podría demostrar que estás en el equívoco. Si ese criterio no existe, no es falsable. Claro, pensemos, mira que puede haber ejemplos de todo esto, pero pensemos, por ejemplo, en el movimiento terraplanista, por poner un ejemplo. Exacto. Movimiento terraplanista, te dicen, no, es que, claro, los satélites te mienten. Los mapas te mienten, todo te miente, has sido educado así. Hay países incluso que no existen. Por ejemplo, yo he llegado a oír a terraplanistas decir que Australia no existe, que es todo un invento. Es decir, todo no puede nunca demostrar su teoría. Llegan al punto de, hace un tiempo, decir, no, vamos a coger un crucero e ir al final del mundo hipotético que dicen ellos que hay para demostrar que es así. Pero si no lo encuentran, van a decir siempre un pero. Es decir, habrán llegado al Polo Norte y dirán que era ese muro de hielo final del mundo. Es decir, siempre van a tener un pero y nunca van a poder falsar su teoría. Por eso es tan importante el criterio de Popper para demostrar que sí sigue el criterio científico y que no con la parte de lo que es falsable y de lo que no sería falsable. Correcto, exactamente. Creo que lo has resumido bien. Ahora, perfecto. Si quieres, puedo un poco mencionar muy brevemente el problema que trajo esto, ¿no? Popper al final hubo objeciones muy serias al tema de falsación, al falsacionismo, que es que en realidad, si yo estoy proponiendo una deducción, bueno, si tal cosa, entonces va a suceder otro, es muchas veces un error pensar de que hay una única hipótesis. Pueden haber hipótesis menores que sean las causantes de que el resultado de una hipótesis sea falsa y no la hipótesis original. Y esta es una objeción que lamentablemente Popper no pudo salvar. Finalmente dijo, bueno, a fin de cuentas tienen que ser los científicos los que van a decir que es falsable o no, digamos. Pero claro, ahí caemos nuevamente en la misma trampa. Pero a pesar de eso, ese es un argumento, yo diría, muy rebuscado y es lo que dio lugar a lo que se llama la revolución
historicista, donde en el fondo, bueno, se vio que la ciencia, en definitiva, es una ficción más, pero no una ficción cualquiera. Ese es el problema. No es que el falsacionismo cae del todo, sigue siendo válido como método, como uno de los métodos más serios que a un día cuenta la ciencia, aplicable en una enorme cantidad de casos. Excluyendo estos casos, como podríamos decir, son en las fronteras de la ciencia, donde evidentemente voy a tener que ceder con algunas cuestiones. Pero por ahí nos metemos ahí en muchas más ramas, sí. Yo creo que es importante mencionarlo, nada más. Sí, me parece muy bien por explicar que es verdad que no acaba ahí la cosa, me parece muy importante. Sí. Bien, otra cosa que también queríamos comentar, tanto Fernando como yo, era la importancia de, a través de la parte argumental, muchas veces caemos sin querer, ya sea nosotros diciéndolo o mucha gente cuando cuenta sus teorías sobre algo que se creen o sobre cuando dicen que tienen su verdad y demás, el problema que se está haciendo a veces de no usar bien la lógica. La lógica en una parte de lógica, bueno, lo que sería una teoría de argumentación para dar argumentos que sí, que estén bien construidos y que alguien que me los quiera rebatir siga usando argumentos en vez de caer en lo que se llamarían las falacias lógicas. ¿Qué es una falacia? Bueno, una falacia no sería exactamente mentir. Una falacia es un argumento mal construido. Puede que siga siendo verdad lo que dice, pero el argumento no está bien construido y, por tanto, puede que también me lleve a errores por el hecho de estar mal construido. Entonces, es muy importante recordar un poco algunas de las formas de falacias justamente para evitar este tipo de problemas. Por tanto, voy a entrar un poco en un juego con Fernando de decirnos un poco algunas falacias para que veáis por dónde vamos. Pongamos un ejemplo. Buenísimo. Pongamos que yo estoy explicando sobre que la Tierra es plana y Fernando me está diciendo que no, que la Tierra no es plana porque tal. Y mi respuesta fuera, no, es que tú no puedes opinar de cómo es la Tierra porque tienes el pelo blanco, Fernando. Eso, claro, señores, es una de las primeras falacias muy importantes que se llama falacia ad hominem. ¿Qué quiere decir? Atacar a la persona en vez de atacar a su argumento. Yo no estoy diciendo si la Tierra es plana o es redonda porque sea redonda o plana. Ahí lo que hago es decirle a él. Y eso es una falacia completa. Jorge, me parece que este tema está relacionado efectivamente con el anterior, que hablábamos de falacia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en cada una de esas falacias que vas a mencionar hay una hipótesis supuesta que es la falsa, que es lo que está haciendo que el argumento falso. ¿Cuál sería, exacto, por ejemplo, en el que acabas de proponer? Y bueno, que las canas traen la sabiduría. Esa es una hipótesis. No, pero Fernando, pero este hombre, mire, tiene los títulos, mire todo lo que ha estudiado, no puede estar diciendo burradas, ¿no? Es decir, esa es la hipótesis supuesta, ¿no? Y lo que una psicológicamente por ahí no está considerando, por temor, por esas cuestiones. Correcto. De las influencias muy fuertes que subyacen en nosotros cuando estamos argumentando. Correcto. Además, incluso a veces son, como dices tú, son psicológicas, es decir, ni siquiera a veces son intencionales, simplemente es de que mi mente no está acostumbrada a buscar argumentos bien construidos y lo que hago es creerme algunos tipos de argumentos falaces, como ahora vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Hemos partido de como decíamos, ad hominem, de atacar al contrincante en vez del argumento, pero vamos a seguir. Supongamos también que en un debate con Fernando, bueno, yo le digo que él me está diciendo sobre la parte de la ciencia con Newton, personaje muy importante donde los haya con su teoría y demás, y yo le dijera que me da igual la teoría de Newton, porque resulta que, bueno, a ver, no, voy a volver a empezar porque con esta me he liado. Lo digo de otra forma. Estamos en un debate, Fernando y yo, y Fernando me dice
sobre Bueno, estamos hablando. Y yo le digo, no, es que la alquimia tiene que funcionar, porque Newton creía en la alquimia. Ajá. ¿Esto qué tipo de falacia sería, Fernando? Sinceramente no me acuerdo el nombre. No te preocupes. Esta es la falacia, lo que se llama la falacia de autoridad, conocida para todo el mundo. Estoy diciendo que algo tiene que Ah, ser verdad porque lo dice una persona importante, ya sea muy importante o no. ¿Quiere eso decir no, ok. que no Sí, busquemos sí. argumentos de autoridad? No, evidentemente, por ejemplo, sobre las vacunas saben más los científicos que los limpiadores de pantanos, pero es verdad que porque lo diga alguien por tener un título o por ser famoso o por ser importante, no No, implica que sea verdadero. Será verdadero o no será verdadero si eso es verdad, pero si sí, no lo sí. es, no tiene nada que ver. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, tal cual. O sea que los galones que tiene la persona o digamos el nivel de, digamos, de importancia o de fama que ha adquirido, de alguna forma influye en el peso del argumento, sí, tal cual. Eso sería una enorme falacia. Pero lo que Exacto, me confundió un perfecto. poco es porque Newton, justamente, elegiste un caso de un hombre que Newton es conocido, por supuesto, por sus leyes de la física universal, ¿no? Las tres leyes de la fuerza, todo eso. Pero Newton escribió muchas cosas también de tipo esotérica. Era un personaje muy complicado. Por eso un poco me llamó la atención el ejemplo que habías elegido. Pero También hay que entender su contexto y su paradigma. Es decir, sí, claro, hoy en día nos parece que todo eso estaba muy alejado. En la época de Newton aún estaban buscando qué era ciencia y qué no. Por tanto, él un poco también estaba en esa exactamente. parte de búsqueda y de experimentación. No Claro, claro. desestimemos a Newton Sí, justamente como sí. falacia de, como decíamos No, antes, no, sí, de sí. atacar al contrario, Tal cual. porque Newton sí que aportó mucho. Es verdad que en su contexto se creían partes mágicas, como estabas explicando, y demás, pero eso Claro. no le ilegitima todo su trabajo sobre la gravitación, el movimiento Sí, y demás. sí, sí. Dicho todo eso, por continuar, otra de las falacias muy conocidas es la de apelar a las mayorías. Por Ah, ejemplo, sí, sí. eh, cómprate este libro porque mucha gente está diciendo que es bueno. Bueno, puede ser bueno o no ser bueno, pero no porque se lo compre la gente. Estamos mezclando aquí lo que sería un poco la cuestión del mercado y del consumo y de muchas cuestiones con decir la calidad. Y así puede ser con un Claro. montón de historias diferentes. Bueno, esto ha sido particularmente importante como un uso político que se ha hecho para intentar convalidar teorías de las ciencias falsas, ¿no? Donde se buscan teorías que tienen una enorme atracción popular, digamos, para, digamos, hacerlas de alguna forma prevalecer, ¿no? Esto ocurrió, digamos, en Rusia muchas veces, ha ocurrido en la historia en muchas oportunidades, ¿no? Sí, es un poco, incluso a veces se ha disfrazado esta con también la tradición. No, es que esto tiene que ser así, apelando a esa mayoría, porque tradicionalmente se ha hecho así. Sí, Bueno, la tradición no tiene por qué también buscar la verdad. La tradición buscará repetir la tradición, pero eso no lo hace verdadero. Y podríamos aquí claro, poner muchísimos ejemplos a todo esto, desde la esclavitud a lo que queramos. ¿La esclavitud era buena? No, señor, por muchísimas razones de libertad, de la parte de la empatía con las bueno, personas, el sufrimiento que ha generado. Ahora, mucha gente apelaba a la tradición. Es que esto ha pasado tradicionalmente. Bueno, claro, pero eso no es un argumento. No es un argumento para decir si es bueno o malo. Es un argumento para la tradición, pero no para decir si es bueno o malo. bueno, claro, sí, 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 tal cual, sí, sí. Bien, por continuar poniendo los ejemplos, vamos a poner, por ejemplo, otro muy conocido, que es el de apelar a la ignorancia. Por ejemplo, este es muy conocido a través de, por ejemplo, la forma de la tetera de Russell, pero hay muchísimos ejemplos de esta forma. Uno que he pensado yo para explicarlo es el de nadie ha demostrado que hay unicornios verdes. Y como nadie lo ha demostrado, tienen que existir, porque nadie ha demostrado que no existen. No, señor, no puedes buscar un Claro, argumento
apelando a que nadie lo sabe para decir que es verdad. Lo que sabes es que no es mentira, pero no sabes que es verdad. Son cuestiones diferentes. Sí, 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 exactamente. Bueno, esta es una falacia que hay que tener muchísimo cuidado porque en la física hoy día están surgiendo muchas teorías que compiten entre sí. Para dar un ejemplo, la teoría del multiuniverso o de que existen, esto se va a leer, digamos, en la divulgación popular muchísimo y hay que ser un poco cauto con esto. Es decir, no porque algo en la ciencia no se pueda probar que sea falso, eso no implica que sea verdad, sino lo que sí implica que, bueno, lo voy a considerar como una de las tantas posibles teorías, Una pero posible no hipótesis, pero es no una hipótesis, implica exactamente. exactamente, que sería la inversa, es decir, no dar demasiado crédito a una hipótesis que no ha pasado todas las instancias necesarias de verificación, o un mínimo de instancias de verificación aceptables por la comunidad científica. De modo que me parece un excelente ejemplo. Sí. Por seguir con los ejemplos, el famoso que todos hemos oído hablar, argumento circular o círculo vicioso. Si yo, por poner un ejemplo, estoy argumentando sobre que los pobres son pobres porque, es decir, los pobres son vagos porque no tienen dinero y no tienen dinero porque son vagos, no estoy dando ninguna No, información. Es un círculo vicioso en el que no explico nada. Digo, son pobres porque son vagos y son vagos porque son pobres. ¿Dónde hay explicación ahí? Es una falacia claro. también muy típica y dime un poco también sobre qué piensas de ella, Fernando. Bueno, pienso que ahí típicamente lo que está sucediendo es que se están confundiendo las causas de los efectos. Es decir, eso es algo que también la buena ciencia exige con toda claridad que uno pueda distinguir qué es causa de qué otra cosa, ¿no? Y cuál es un efecto de tal cosa, ¿no? Aprovecho Entonces, con lo que estás diciendo porque creo algo muy importante, y es que hoy en día también se ha tomado la costumbre o la mala práctica con malentender la ciencia, como decíamos, de aceptar ciertas teorías basándose en una falsa causalidad. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, podríamos decir que, bueno, yo por aquí no veo tigres, Fernando, y tengo esta pelota. Esta pelota aleja a los tigres. No, que no haya tigres y que yo tenga la pelota no tiene absolutamente nada que ver, son sí, cosas sí. ciertas. Y la gente buscamos la causalidad, porque como seres humanos buscamos la causalidad para entender el mundo, pero no todas las cosas que van consecutivas tienen causalidad, es decir, no tienen causa-efecto. Lo que sí lo tiene, sí lo tiene. Si yo esto lo suelto y cae, sí que es causa-efecto. Pero porque Sí. esté esto y no haya tigres, no hay ninguna relación causal en ese sentido. Bueno, hay un caso muy típico que se da, digamos, un científico que salió una vez con una teoría muy loca de que los saltamontes tienen los oídos en los pies. Entonces lo que hizo es que le cortó las piernas al saltamontes y dijo, pues ves que cuando yo le digo que salte, no salta. Entonces, Muy buena, esa no la conocía, bueno, muy buena, muy buena. es medio tonta, pero es muy ilustrativo de lo que estás exactamente tratando de explicar, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado de que no tirar el bebé con las aguas, digamos, como se dice, por lo menos en la Argentina es una expresión muy común ese, ¿no? Digamos, de no dejar que las verdaderas causas, digamos, queden omitidas o escondidas. Exactamente. Exactamente, sí, sí, tal cual, sí, sí. Claro, partamos de una base con lo que estábamos diciendo, que es que la ciencia muchas veces busca esa relación causal, porque, por ejemplo, ahora que estemos hablando tú y yo, podríamos decir, no, claro, pues entonces la razón por la que estamos conectados es porque yo llevo esta camisa. No, yo llevo la camisa, pero no tiene nada que ver. La relación causal va a través de Internet, va a través de las cámaras que estamos usando, etcétera. Pero no tiene nada que ver con mi camisa, por seguir un poco Claro, con el ejemplo como estábamos diciendo. por supuesto. Por Sí. continuar un poco con todo esto, otra muy conocida es la que se llama El hombre de paja, que se basa un poco en atacar al argumento parodiándolo, haciendo lo que se llama un poco reducción al absurdo.
Por ejemplo, yo, que es algo que puede decir mucha gente cuando no acaba de entender el método científico que estábamos diciendo y demás, Sí. no, es que la ciencia no es válida porque la ciencia no puede demostrarlo todo. Ya, pero eso no es un argumento bien construido porque No. el hecho de que la ciencia no pueda demostrarlo todo no implica que lo que sí estás diciendo sí que sea verdadero. Es decir, hay muchísimos ejemplos con esto. Si quieres decir alguno, por ejemplo, Fernando, dime. Eh, la verdad, Jorge, no se me ocurre ninguno en estos momentos, pero lo que surge de inmediato es a ese argumento el error de pensar de que algo para que sea verdadero tiene que poder explicarlo todo. Y eso es justamente lo que no se desea en la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia hay que tener cuidado en una cosa, no es un saber sin supuestos. La ciencia siempre va a tener supuestos y va a ser, digamos, aplicado a un contexto bien determinado, desde el cual yo voy a hacer afirmaciones universales, pero que van a ser hipótesis nomás, dentro de un determinado paradigma o una determinada concepción de las cosas, ¿no? Ahora, no se me ocurre ningún ejemplo directo de lo que acabas de mencionar, Jorge. Sí, bueno, hay muchísimos diferentes, todos un poco buscan esa parte de llevar al absurdo el argumento que sea, con el objetivo justamente de, a través de, con ese absurdo que parece intuitivamente que es falso, haces que el Sí. argumento original sea falso. En el ejemplo que ponía yo antes, claro, ¿yo qué quiero decir? Que tal cosa de la ciencia que estamos discutiendo no es verdad. ¿Y qué quiero, cómo lo hago? En vez de decir que ese argumento es falso con argumentos bien construidos, se lleva al extremo con Claro. esa parte de, pues eso, ridiculizarlo. Por ejemplo, pongamos otro ejemplo, que yo estoy haciendo una recogida de firmas para la paz. Y tú Sí. pasas y no firmas. Y yo te digo, ¿que a ti te gusta la guerra? No, Que no claro, quieras firmar, que no no. quieras firmar no implica eso. He buscado algún otro ejemplo para el hecho de que sea más fácilmente ver. Claro, con esta falacia, este hombre de paja que se hace es busca otra forma de ridiculizar lo que es el llevado al absurdo. Claro, pero es que ese absurdo no tiene por qué ser verdadero. Es decir, que no firmes tú puede ser porque tengas prisa, porque no quieres poner tu firma en ese papel por diferentes razones, pero no Claro. implica que quieras la guerra. Por supuesto, sí, desde luego. Sería el caso de ir al otro extremo, desde luego. Exactamente. Un Sí, poco sí, tal sería la cual. forma de ir al extremo contrario para ridiculizarlo. Y es por lo que no es un argumento, porque no atacas, o sea, no atacas. No me quiero expresar mal. No dices nada en contra del otro argumento. Lo que haces es llevarlo al extremo contrario para poniéndolo en la parte en la que a ti te interesa que parezca ridículo que no haga lo que tú le dices. Pero no tiene por qué tener nada que ver. Claro, Y claro. luego ya, sí, dime. No, eso, no. Uno de los últimos que quería explicar y que también es muy, muy conocido es la forma de falacia, tradicionalmente se le llama baculum en latín, es un poco la de una especie de amenaza. Por ejemplo, o Fernando, o me das tanto dinero al mes o puede que pasen cosas en tu casa. Claro, esto Claro, es una amenaza encubierta. Y yo lo que te estoy diciendo es, o esto es o lo haces así, o por ejemplo, o me das la razón en esto, o ya verás qué pasa después. Claro, pero eso no es un argumento, no estoy diciendo que la razón que yo te estoy diciendo es verdadera, te digo que o lo haces o pasarán cosas. Esa forma de amenaza a veces se ha gastado mucho contra la ciencia, por ejemplo, bueno, con la Inquisición o con otras formas. Esto se ha gastado muchas veces. Al pobre Galileo y a más gente le hicieron este tipo de cosas, de o me das la razón no te pasarán cosas, pero realmente no es un argumento, no demuestra que esa persona tenga razón. Es una coacción del libro. claro que sí. Bueno, eso también hay que tener un poco de cuidado con esa cuestión, porque ese es uno de los problemas que la ciencia, sobre todo la ciencia hoy día, se está planteando continuamente,
que son las consecuencias inmedibles de una acción determinada dentro de la ciencia. Esto es particularmente importante, por ejemplo, si estoy investigando una vacuna, hay que tener en cuenta, ¿y qué pasa si en el laboratorio se me produce una mutación que liquida a la humanidad, por ejemplo? O que si yo hago una reacción atómica en cadena, una cosa por el estilo, se me salga del control y tenga consecuencias sumamente severas. Estas, si nosotros analizamos, puede por un lado ser una falacia, si es mal utilizado, pero puede ser una consideración bastante válida y es dentro de la comunidad científica y es una cosa que los científicos debaten entre ellos todo el tiempo. De modo que yo creo que está nuevamente relacionado con las hipótesis ocultas que siempre hay o que pueden haber, sobre todo en cuestiones científicas ya complejas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la ciencia como se realiza hoy día no es lo mismo que la época de Newton, donde estaban los inicios y las experiencias eran relativamente sencillas y relacionadas a cuestiones bastante básicas de la ciencia. Hoy día el desarrollo de una vacuna, el desarrollo de una política ecológica, el desarrollo de una inteligencia artificial, plantea muchísimas cuestiones con respecto a las eventuales consecuencias que sí deben ser tenidas muy en cuenta, pero que... Sí. A ver, no deben ser, yo creo que no la falacia no va por no tener en cuenta esas premisas de que puedan pasar cosas como con la inteligencia artificial o con otros factores, como bien está diciendo, que además la ciencia ficción y otras formas han ayudado mucho a pensar todo esto. No creo que vaya por ahí la falacia. La falacia lo que va es a o lo haces así o tengo razón yo o te hago tal cosa. La ciencia no dice exactamente eso con las hipótesis. Lo que dice es, si puede pasar esto así, mejor no hacerlo así, pero no de hazlo así o te hago tal cosa. Es la diferencia con la falacia, creo yo. Por supuesto, por supuesto. Sí, yo diría que más que una falacia es un acto de imposición. Sí, es un acto de coacción y de imposición, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, dicho todo esto, no sé si quieres aprovechar para explicar alguna de las partes que estábamos diciendo, Fernando. Yo creo que ha quedado un poco explicativo las formas de usar estas herramientas de pensamiento crítico, como hemos estado diciendo, contrastando la información, comparándola, leyéndola toda, que hoy en día también hay mucho sesgo cognitivo de quedarme con los titulares y no leer toda la información, y los titulares pueden ser capciosos, cuidado con ellos, por favor. Hay que comparar información, hay que buscarla, hay que ver las partes que decíamos de que sea verificable, que sea falsable, todas las partes que hemos estado diciendo, y por supuesto usemos la lógica al informarnos y al intentar contarla a los demás para que no parezca desde las falacias, sino que sea un pensamiento más científico y no nos dejemos en esa parte manipular tanto por más informaciones con el objetivo que sean, ya sean por error o ya sea por objetivos diversos. Por todo ello, muchísimas gracias por estar esta tarde conmigo, Fernando. Un placer. Bueno, un placer, Jorge. Siempre es un placer enorme. Creo que ha quedado mínimamente explicativo. Ya hemos dicho al principio que esto podía ser muy, muy largo y hemos tratado de intentar explicarlo lo mejor posible. Por todo ello, muchas gracias a todos los que nos hayan visto y un saludo. Hasta luego. Hasta luego, Jorge. Ha sido un placer, realmente. Igualmente, adiós. Adiós.